Ya. Doctora, buenos días, estimados alumnos. Bueno, me toca exponerles sobre VIH, que es una de las pandemias que ha tenido a lo largo de la humanidad las personas que estamos en este mundo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. La primera diapositiva, doctorita. Bueno, vamos a definir la etiología, la epidemiología, los factores de riesgo, el ciclo vital VIH, la historia natural, las manifestaciones clínicas, el estadio de la infección y la evaluación del laboratorio. Básicamente, como ustedes saben y muy bien hablaba la doctora, la idea es que ustedes como médicos generales sepan identificar, iniciar el tratamiento, dar las medidas preventivas, inclusive captar rápidamente a la población en riesgo, o bueno, y el inicio temprano que casi 40 años después que apareció esta pandemia, bueno, de ahora todos los gobiernos asumen el tratamiento, como ustedes saben, es gratuito, ¿no? Entonces, la definición, como ustedes saben, el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un microorganismo que ataca al sistema inmune, ¿no es cierto? ¿No? Básicamente los inmunodeprime, ya casi en casi todos los pacientes que son atacados por virus, así como el VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales, vaginales, anales, orales, con una persona infectada. No olviden que básicamente tiene que haber lesión, ¿ya? Si no hay lesión, pues tampoco hay infección, ¿no? O sea, de mucosa, por eso es que tiene mucha incidencia en esta transmisión el que haya relaciones sexuales de riesgo, ¿no? O sea, donde haya lesiones, básicamente. Ya la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes, ¿no? Que generalmente es en la gente, en los drogadictos, ¿no? Ya a nivel hospitalario muy difícil porque como ustedes saben, las agujas, las jeringas ya no se reutilizan como lo era a inicios de los 80, ¿no? Que servía y bueno, y había mayor riesgo de contaminación. Ahora, en el caso de los drogadictos, por ejemplo, en el caso de Europa, ya proveen jeringas, ¿no? Siga, doctora. El VIH es un subgrupo de retrovirus denominado lentivirus. Estos virus causan infecciones lentas con prolongados periodos de incubación, ¿no? La fisiopatología, enfermedad en seroconversión. Esto ocurre 1 a 6 semanas después de adquirir la infección. La sensación es similar a un brote de gripe. La infección asintomática. Después de la seroconversión, los niveles de virus son bajos y replican continua pero lentamente. Los niveles de linfocitos CD4 y CD8 son normales. Esta etapa no tiene síntomas y puede persistir durante años. La siguiente. Ya. Persistente generalización de linfadenopatía. Los ganglios linfáticos en estos pacientes están hinchados durante 3 meses o más y no por cualquier otra causa, ¿no? Las infecciones sintomáticas, esta etapa se manifiesta con síntomas. Además puede haber infecciones oportunistas. Estas colecciones de síntomas y signos se conocen como el complejo relacionado con el SIDA, ARC, y es considerada como un prodromo o precursor del SIDA. Y el estadio SIDA, esta etapa se caracteriza por inmunodeficiencia grave. Hay signos de infección potencialmente mortales y tumores inusuales. Esta etapa se caracteriza por el conteo de células T, CD4 debajo de 200 células por milímetro cúbico. Desde el primer diagnóstico en el año 81 han fallecido por la enfermedad más de 20 millones de personas en el mundo. En la actualidad existen más o menos 4 millones de personas infectadas, especialmente en países en vías de desarrollo como la África subsahariana y el sureste asiático, donde es un mal endémico. El 50% de las personas infectadas son mujeres y el 85% están en edad reproductiva.
El riesgo de transmisión sexual se estima en 1 a 5 por cada 1000 relaciones sexuales, aunque depende mucho del estado de la enfermedad, tipo de práctica sexual y asociación de lesiones genitales o enfermedades, en especial las infecciones de transmisión sexual. Aquí tiene que ver básicamente la conducta o el pensamiento machista, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú muchos varones dicen, no, el SIDA no le da a los hombres. Siguen pensando, como hace 40 años, que prácticamente en la gente homosexual quien puede sufrir de esta enfermedad, ¿no? En los factores de riesgo tenemos el medio ambiente, las condiciones económicas, socioeconómicas bajas, ¿ya? Trabajadores del cuidado de la salud, tales como los enfermos, obstetras, técnicos de laboratorio y médicos, pueden contraer VIH si se pinchan accidentalmente con una aguja que no usó o que usó una persona infectada, ¿no? Como les comentaba al inicio, ya esta es un poco difícil. Básicamente acá es te, que te pinches al momento de sacar una muestra, ¿no? Pero ya en los estudios realizados, pues la probabilidad de infección de esta forma es menos del 5%, ¿ya? Y también inmediatamente Doctor Ramírez, su audio está fallando. pues inmediatamente recibe tratamiento por fin. Doctora, lo que pasa es que estoy en Coyique, y Coyique tenemos un poquito difícil. A ver, ¿ahí me escucha mejor, doctora? Ahí está mejor. Ya, a ver, ojalá. El acceso a los servicios de salud, identificación tardía de las complicaciones del VIH. Ya, a ver, en los estilos de vida que tienen que, como factores de la cuidad, prácticas de relaciones, protección, personas que consumen drogas congénicas infectadas, padecer de algunas otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea o vaginosis bacteriana. Generalmente siempre a los pacientes que te identificas infecciones de transmisión sexual, VIH, gonorrea, inmediatamente tienes que solicitarle el VIH, ¿no es cierto? Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidia, gonorrea o vaginosis bacteriana. Factores hereditarios. De la madre al hijo, una mujer embarazada puede transmitir el virus del feto a través de la circulación sanguínea compartida, o una madre lactante puede pasarlo al bebé, ¿no es cierto? Entonces ahí básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es que la paciente durante el embarazo podría tener sangrados que puede que puede pasar el VIH, ¿no? Porque como todos ustedes habrán escuchado, hay muchos bebés de madres con VIH que no tienen infección, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el control de prenatal y básicamente si no se programa cesáreas previos para ver que estos niños pues no tengan el contagio del VIH, ¿no? Por ahí hay información que dice de que es placenta, pero hay que buscar qué es lo que hace la placenta para que estos bebés se infecten, ¿ya? El ciclo vital del VIH es de rápida replicación, como casi todos los virus, hace 10 billones de billones diarios, alta tasa de mutación, una sustitución del genoma por ciclo y la recombinación de 7 a 30 recambios por ciclo. Aquí les recuerdo que yo hace más o menos 40 años que estaba en la Facultad de Medicina, el profesor de microbiología siempre decía de que el ser humano no va a perder por guerra, sino va a perder por los virus y por los hongos, que tienen gran capacidad de mutación terrible. O sea, por eso es que es un poco difícil encontrar vacunas curativas, ¿no? Por la capacidad por estas características que les acabo de hablar.
Ya, esa es más o menos la historia natural, ya, la historia natural del virus, ya. Como les digo, hasta ahora, como ustedes saben también, el SIDA no tiene cura, es básicamente mantener al paciente disminuyendo la replicación básicamente de los virus, ¿no? Mantenerlos latentes en todo caso. Doctorita, la siguiente diapositiva, doctora. Ya, miren, las manifestaciones clínicas del síndrome agudo de VIH generales: fiebre, 97%, faringitis, 73%, adenopatías, 77%, cefalea, dolor retroalimentario, artralgias, mialgias, 58%, letargia, malestar, anorexia y pérdida de peso. Neurológicas: meningitis, encefalitis, neuropatía periférica y mielopatía. Las generales se ven de inicio, ¿no es cierto? Las neurológicas, las dermatológicas, conforme va avanzando va avanzando a estadio SIDA, ¿no? En la dermatológica, las exantomas eritematosas, macropapulosas, las úlceras mucocutáneas, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas. Bueno, es inicial, ¿no? Las gastrointestinales, las respiratorias, la tos es lo que más molesta a estos pacientes. La siguiente, doctora. Básicamente, cuando ustedes tengan pacientes con diarrea crónica, ya que tengan pérdida de peso inexplicable, también uno de los diagnósticos diferenciales va a ser VIH, no más la historia clínica viendo cómo es los factores de riesgo, ¿no? Estudios de la infección, estadio de la infección. Tenemos el síndrome retroviral agudo, la infección primaria, ¿no? Infección asintomática o periodos de latencia clínica con o sin linfadenopatía persistente generalizada. Cuando hay una linfadenopatía persistente, bueno, también uno tiene que pasar en la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Hodgkin, porque también eso da fiebre. ¿Ya? Infección sintomatológica precoz y infección avanzada, SIDA, infecciones oportunistas y neoplasias. Pues en estadio SIDA, hasta una diarrea te puede matar, ¿no? Por la inmunosupresión severa que tiene el paciente. La siguiente, doctora. Ya, en la primoinfección, el síndrome retroviral agudo generalmente es sintomático, 50-90%, ¿no? Básicamente, como les decía, fiebre, malestar general, diarrea crónica, hasta todo, ¿no? Aparecen de 2 a 6 semanas post-exposición. El síndrome mononucleósico: fiebre, rash, faringitis, linfadenopatía, artralgia, mialgia, letargia, anorexia, baja de peso. Eso básicamente son los primeros síntomas que se presentan. Durante este periodo se produce la seroconversión, más o menos hasta de 2 a 6 semanas, como hablamos anteriormente. La siguiente, doctora. La latencia clínica entre seroconversión y SIDA puede durar desde meses a años. Constante replicación de viral en linfonodos, más o menos 10 a la 9 billones al día. Disminución de recuentos de CD4, 50 células milímetros al año, asintomáticos. La siguiente. Ya, los linfocitos T, CD4, menores de 500 células por milímetro cúbico. Aparecen los primeros síntomas de inmunodeficiencia, etapa B, y aumento del riesgo de evolución a SIDA. La siguiente. Ahí tenemos lesiones, la candidiasis oral, leucoplaquia venosa oral, herpes zóster, ¿no?
casi todas estas pues son manifestaciones de inmunosupresión, que en el caso de SIDA pues es mucho más frecuente. La siguiente. El estadio 4, estadio SIDA, infecciones oportunistas se hacen más frecuentes, neoplasias, y yo recuento los CD4 ya bajan a menos 200 células por milímetro cúbico. Sin tratamiento, la sobrevida no supera los 12 a 18 meses. Ya. Definición de caso de SIDA en etapa C. Doctor, ¿se fue el audio? Doctor Ramírez. Disculpen, se fue la línea. Ya, entonces la definición le decía, ¿no es cierto? En los casos de la etapa SIDA tenemos el Pneumocystis jirovecii, candidiasis esofágica, meningitis criptococócica, toxoplasmosis cerebral, cáncer cérvico-uterino invasor, linfoma no-Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, neumonías bacterianas recurrentes, TBC pulmonar y extrapulmonar y demencia por VIH. Como les digo, o sea, aparecen enfermedades que normalmente una persona que tiene, no tiene inmunodepresión, pues es menos frecuente. La siguiente, doctora. La evaluación del laboratorio de la infección por VIH, el recuento de la subpoblación del linfocito CD4, evalúa el estado inmunológico. Y la carga viral evalúa la cantidad de virus circulante. La siguiente. Exámenes auxiliares, tenemos la ELISA VIH, Western blot, el hemograma o conteo sanguíneo completo y la fórmula leucocitaria. En imagen no es necesario, se puede pedir para ver algún órgano afectado, ¿no? De exámenes especializados y complementarios, nivel de ARN para VIH o carga viral para verificar la cantidad de VIH en la sangre, ¿no? Es básicamente se pide para los tratamientos. Y cómo está evolucionando, ¿no? Con el tratamiento. La siguiente, doctora. Ya, VIH, tasa de marcadores, entonces anticuerpos VIH, o sea, básicamente lo que vamos a ver es aquí el conteo de los CD4, ¿no? De las TCD4. Ya, la siguiente. Ya, ventana inmunológica de VIH con la evaluación de los test de LISA, ¿no? Miren, es más rápido diagnosticar, por ejemplo, el ARN, es más precoz, ¿no? Nosotros generalmente acá en el Perú tenemos, ahora los hospitales manejan el anti-VIH 1+2, la de tercera generación, que más o menos te diagnostica a las 2-3 semanas de haberte infectado, ¿no? ¿Ya? La siguiente, solicitud del test. Entonces, indicaciones, personas con conducta de riesgo, personas con infección, ITS, portadores de TBC, embarazadas, presencia de patología asociada,
a diagnóstico de infecciones de VIH. Consentimiento informado por escrito, con sofría pre y post test. Bueno, gracias a Dios ahora en el Perú el Ministerio de Salud pues es obligatorio y gratuito los exámenes, así que en cualquier nivel de atención del Ministerio de Salud o de Salud o privado, pues esto se brinda, ¿no? El siguiente. Ya, método de diagnóstico, el test de screening, el ISA, ¿no es cierto? Y el test confirmatorio, inmunoinflorescencia indirecta, el Western blot, y tienen sensibilidad y especificidad de 99.9%. Bueno, nosotros manejamos el ELISA y básicamente el Western blot, que también está en... El Western blot sí no está en todos los establecimientos de salud, pero sí está, o sea, en los maternos infantiles, hospitales de primer nivel. De ahí para adelante hay el Western blot. El siguiente. El siguiente. ¿Ya? Doctor Ramírez. Sí, ya me reconecté, doctora, disculpe. Se va la señal. Y entonces, en los métodos diagnósticos, como le decía, hay falsos negativos y falsos positivos. El falso negativo puede ser cuando está en periodo de ventana, ¿no es cierto? Por decir, dentro de los 20 días, que es el que diagnostica, por ejemplo, el de tercera generación, ¿no? VIH de tercera generación. La cero reversión a gamma globulinemia, serotipo O o N y errores técnicos. Y los falsos positivos, anticuerpos, administración de vacunas, infección fáctica. ¿Ya? Y indeterminados periodos de cero conversión, infección avanzada o un diagnóstico cruzado. El siguiente, doctora. Tratamiento, los inhibidores de la transcriptasa reversa análoga nucleócido, el ITRAN. Ahí tenemos la sidobudina, la lamidudina, estadbudina, didanosina, el abacacil y el tenofovir. Esos son los ITRAN. La siguiente. Los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócido es el efavirenz y el nevirapina. Y los inhibidores de proteasa tenemos el indinavir, el ritonavir, el loponavir con el ritonavir y el indinavir con el ritonavir. Ya, esos son los grupos de retrovirales que se tienen y como vamos a ver más adelante, pues se combinan, ¿no? El siguiente, doctora. El siguiente. Ya, entonces, las combinaciones más recomendadas son dos de ITRAN y una de ITRNN. El otro esquema es dos ITRAN y uno o dos de IP. En el caso de reforzamiento con uso de ritonavir y 3D, y otro esquema es 3D ITRAN. ¿Ya? O sea, se puede combinar dos, tres o uno de otro grupo.
Los esquemas, como ustedes saben, en el Programa Nacional de VIH, son esquemas que lo manejan los epidemiólogos, ¿no? O sea, ya está todo prescrito, o sea, ya tienen ellos sus esquemas, pesan al paciente, inician el tratamiento, y básicamente es controlado. Bueno, que muchas veces pues, los pacientes no cumplen con el tratamiento, o la otra es que muchas veces venden también los medicamentos que son caros, ¿no? En vez son caros. Tomando en cuenta la situación de la célula CD4 y valores del virus en el plasma. Manejo según nivel de complejidad y capacidad resolutiva, medidas generales y preventivas, consejería, nutrición, tratamiento para los síntomas y psicología, que eso se hace pues en casi todos los primeros niveles de atención, ¿no? Postas y centros de salud, que va también al médico general, ¿no? La terapéutica sí se va a niveles en hospitales donde hay epidemiólogos, ¿cómo se llama? Infectólogos, los infectólogos, ¿no? La terapéutica en este momento no existe cura para la infección por VIH, pero hay tratamientos disponibles para manejar los síntomas y reducir cuánto se copia la réplica del virus a sí mismo. El tratamiento también puede mejorar la calidad y duración de la vida de aquellas personas que ya han desarrollado síntomas. La terapia antirretroviral o de gran actividad o targa, ¿ya? La acidobudina, la dubina y el nevirapina. El siguiente. En las embarazadas existe clara evidencia de que la acidobudina reduce la transmisión perinatal del 25 al 7%, por lo que se usa independientemente del nivel de CD4. Aun cuando se ignora si es efectivo en los pacientes con bajos niveles de CD4. Entonces, durante el embarazo, desde las 14 semanas y hasta el parto, 100 miligramos, 5 veces al día vía oral. Durante el parto, impregnación de 2 miligramos kilo por 1 hora endovenosa, mantenimiento 1 kilogramo endovenoso hasta el parto. El recién nacido 2 miligramos kilogramos dosis cada 6 horas, comenzando a las 6, entre las 8 y 12 horas postparto y a continuación por 6 semanas. Siguiente. Entonces, en conclusión, lo que podemos sacar de esta exposición es que la educación de las conductas sexuales responsables es prioritario, ¿no? Cada uno tiene que tener en cuenta de que es quien debe cuidarse y cuidar a su pareja. En los drogadictos, el uso de jeringas únicas, diagnóstico temprano de la enfermedad, identificación temprana de los contactos, tratamiento oportuno y responsable con el fin de aumentar el pronóstico de vida, tratamiento gratuito que posibilita lo anterior, ¿no? Y reinserción temprana de los pacientes al mercado laboral. Muchas gracias, doctora. Más bien, disculpen los inconvenientes y, a ver,